El Padre de las luces nos ha engendrado con la palabra de la verdad. Nos dice el apóstol Santiago que el Padre nos ha engendrado con la palabra de la verdad. La palabra de la verdad. Y después, un poquito más adelante, nos dice: hermanos, recibid con docilidad la divina palabra que ha sido sembrada en vosotros y que puede salvar vuestras almas. El Padre nos ha engendrado con la palabra de la verdad. Recibid con docilidad la divina palabra. El mundo de hoy en el que vivimos es un mundo bipolar. ¿En qué sentido? En el sentido que, por un lado, el hombre del siglo XXI dice, lo ha dicho la televisión. Palabra de televisión, te alabamos, Señor. Lo ha publicado el Boletín Oficial del Estado, te alabamos, Señor. Es que ha salido un científico y ha dicho que tal y pascual. Entonces esto es irrefutable, esto es impepinable, esto es apodíctico, esto es segurísimo. Y por otro lado, el mundo de hoy, con mucha frecuencia, adolece de relativismo. Bueno, eso es como tú lo ves, esa es tu verdad, yo tengo la mía, pues a ti te parecerá, a mí no me parece, tú tienes tu manera de verlo, yo tengo la mía, y sobre todo lo más triste, que este relativismo se da mucho en las cosas de religión, ¿no? Fíjense que en este lado de la bipolaridad, el hombre del siglo XXI demuestra no solo que está enfermo, sino que además es bastante necio, porque solo hay que tener dos ojos en la cara y tener dos dedos de frente para darnos cuenta de que cuando la Santa Televisión dice tal cosa o tal otra, en realidad nos está intentando manipular, porque si de verdad quisieran comunicarnos desde la prensa o desde las noticias o desde programas supuestamente de formación, educación, algún tipo de enseñanza o de conocimiento, lo mínimo que habría es un debate serio. Y nosotros sabemos, si nos damos cuenta y si somos un poco listos, que los debates están manipulados y que solo se dice lo que quieren que se diga y que las noticias solo salen a la luz lo que quieren que salga a la luz. Porque si de verdad tuviera un debate serio y un interés porque nosotros conociéramos, habría la presencia de las dos posturas, ¿no? El que dice esto y el que dice el otro, y entonces en un ambiente sereno, de diálogo, de discusión filosófica, científica, pues oye, cada uno aportaría sus argumentos. No, aquí lo único que hay es el grito, la descalificación, la denuncia, eres un fascista, eres un negacionista, no sé. Pero en todo caso nunca hay espacio para que de verdad pueda haber un enriquecimiento, una investigación fecunda. Esto de la televisión. Del Boletín Oficial del Estado les voy a contar una anécdota que me ha pasado esta semana. Un amigo me cuenta, oye, salió publicado en el boletín un decreto ley sobre tal cosa y tal otra, y en el párrafo tal yo me di cuenta que había un error, que eso estaba mal. Pero, claro, ¿cómo vas tú Me puse en el correo electrónico, tic, 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 estimados señores, en el decreto ley tal, en el párrafo tal, me parece que hay un error, por esto. Pues me dice que le contestan al cabo de unos días, estimado señor, le agradecemos mucho, realmente es verdad, usted dice esto que dice, es verdad, vamos a modificar el decreto ley, Y tú vas a internet, me contaba este chico, y está el decreto. Entonces, esta cosa de que esto es así, porque lo dice la televisión, porque lo ha dicho el Estado, porque lo dice no sé qué tal científico. Supongo que ustedes en la ESO estudiaron las leyes de Newton, me imagino. No sé si en su tiempo se estudiaban. Sale un coche desde Cuenca hasta Toledo,
va a 90 kilómetros por hora, sale a las 10:15 de la mañana, ¿a qué hora llegará a Toledo si la distancia de Cuenca a Toledo? Claro, pero ¿quién les dice a los niños que las leyes de Newton no funcionan en el mundo microscópico? Nadie lo dice. Entonces tú sales del colegio convencido de que las leyes de Newton han fundado toda una manera de ver el mundo y toda una cultura y toda una civilización. Y no te creas que la universidad te quita el velo de la cara, ¿no? Eso te tienes que dar tu cuenta, estudiando por tu cuenta, por otros lados. ¿Quién enseña hoy, por ejemplo, los teoremas de Gödel, que demuestran que la pretensión que tenía Hilbert de fundamentar la matemática en sí misma es absurda? Gödel demuestra que eso es absurdo, que no se puede. No se puede. Entonces, toda esta obsesión, ¿no? Porque, pues miren, no, esto no es así. Las leyes de Newton han sido superadas. Hay que tener en cuenta las leyes de la termodinámica, por ejemplo. Hay que escuchar qué dice Einstein. O sea, hay muchas cosas que no son. Entonces, bueno. Y por el otro lado, pues ese relativismo de que todo vale, que todo... Fíjense, hoy nos recuerda aquí el apóstol que a nosotros nos ha engendrado la palabra de la verdad, a fin de que seamos criaturas nuevas. La palabra de la verdad. Y luego, recibid con docilidad la divina palabra. ¿Por qué en el corazón del hombre del siglo XXI hay esta bipolaridad? Yo pienso que es porque, por un lado, en el fondo de todo corazón humano hay un deseo de seguridad, estabilidad, verdad, absoluto, y no lo encontramos. Entonces me tengo que agarrar a que la televisión ha dicho, a que el boletín oficial del Estado ha publicado o que un científico ha dictaminado tal cosa, ¿no? Y por otro lado, este hombre del siglo XXI es bipolar porque no dejamos de sufrir desilusiones, desengaños. Cuando estábamos convencidos que tal persona era así, descubrimos que es asá. Cuando resulta que yo estaba convencido de que había visto en el cartel que era hasta las 7 y después me voy al cartel de la farmacia y no, ponía hasta las 8. Y es que yo estaba convencido y me había peleado hasta con mi madre porque le había dicho, no, mamá, te estás equivocando. Entonces, chocarnos contra la realidad constantemente y ver que las cosas no son como creíamos, como pensábamos, como decíamos, nos vuelve un tanto relativistas y mucho más en el aspecto de la religión que las cuestiones de la relación con Dios y de la revelación de Dios, pues no es algo que se pueda medir, no es algo que se pueda palpar, ¿no? Nos ha engendrado con la palabra de la verdad. ¿Qué le vamos a pedir hoy al Señor en esta Santa Misa? Pues que nos haga santamente intolerantes con la verdad y con el error, y que nos haga santamente tolerantes con el que está equivocado, con el pecador. Porque es que si no, le estamos haciendo un desprecio muy grave a la revelación de Dios que nos ha engendrado con la palabra de la verdad. Recibid con docilidad la divina palabra, porque no es lo mismo decir que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, por ejemplo, que decir que Dios es una persona que se llama Alá, o decir simplemente que Dios es una energía cósmica que envuelve el planeta y que nos tenemos que saber conectar con eso. No, todas las religiones no son iguales. No, hay una palabra de la verdad que nos ha engendrado. Recibid esa palabra con docilidad. Y yo diría, recibidla con santa intolerancia. Lo que no nos ha revelado Cristo, lo que no nos comunica la Iglesia de parte de Cristo, hay que ser intolerantes con eso. Y luego, Señor, danos un corazón tolerante como el tuyo hacia el pecador, hacia el descarriado, hacia el equivocado.
Por eso hoy Jesús en el Evangelio nos habla de la necesidad del Paráclito, del Defensor, del Consolador, del Abogado, del Espíritu Santo, ¿no? Lo necesitamos porque nosotros muchas veces sufrimos una bipolaridad, los católicos. Con la verdad somos muy tolerantes y con el error, bueno, no lo voy a decir, no se vayan a enfadar, a lo mejor te estás pasando, no seas tan radical. Y luego con las personas muchas veces somos muy intolerantes, cuando deberíamos tener esa caridad, esa paciencia, esa misericordia, esa ternura que el Espíritu Santo quiere ilustrarnos, enseñarnos, ¿no? Y que tanto lo necesitamos. Bueno, pues vamos a pedirle al Señor que seamos muy fieles a esa palabra de la verdad que nos ha engendrado, que seamos muy fieles a esa palabra divina que se nos ha revelado y que este gran regalo que es el Espíritu Santo, que es el regalo de la Pascua, sea para nosotros de verdad nuestro guía, nuestro defensor en medio de este mundo tan bipolar, que nos hace también a nosotros ser bipolares en la vivencia de la fe. ¿Cuántas personas no tienen las oportunidades que tú tienes? Yo siempre me acuerdo, yo fui una vez a la feria cuando era niño, una vez solo, y yo tenía la obsesión que yo quería disparar a los patitos. Siempre veía eso, yo quería disparar y nunca podía disparar porque mis padres no tenían dinero para esas cosas, pero me acuerdo que una vez mi abuelo me invitó y ¡pam! Y no le doy. Y me dice el Señor, tienes otra oportunidad, y ¡pam! Y ¡pam! Y yo me parece que llevaba 4 y 5, y el Señor siempre me decía, tienes otra, hasta que tiré el patito, claro. Pero eso no pasa. En la vida hay muchas personas que no conocen el mensaje del Evangelio, no conocen, y de ahí pues la necesidad de nuestra oración por los misioneros y la necesidad de nuestra oración por los pecadores. Tú tienes muchas oportunidades y hay muchas personas que solo tendrán una. Así nos enseña el Evangelio, ¿no? El catecismo. Dios a nadie le dejará sin oportunidad, pero tú tienes 27 o 27.000 y otros tienen uno. Eso no significa que en otras religiones no haya verdades y no se hagan cosas buenas, pero eso no significa que las otras religiones sean palabra de la verdad, recibida de Dios, revelada de Dios. Vamos pues a tomarnos muy en serio todo esto, que es nuestra fe, que es la revelación de Dios en Jesucristo, que recibimos en la Iglesia Católica, porque como Jesucristo se lo ha tomado muy en serio, muriendo y resucitando por nosotros, que nosotros lo tomemos muy en serio para un día esa vida nueva que hemos recibido por la palabra de la verdad al ser engendrados, sea plena en nosotros en el cielo, junto a Dios y junto a María Santísima. Que así sea, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.